Mis queridos, los invito a que nos quedemos en este clima, en este ambiente. Esta es una canción que me viene acompañando los últimos meses a mi corazón, a distintas cosas que voy viviendo. Y cuando pensaba y oraba por este culto aniversario, era una ratificación de parte del Espíritu de Dios, compartir esta palabra. Y esta canción que escuchamos está basada en un texto del Antiguo Testamento, en Éxodo 33, 12 al 23. Allí la palabra del Señor dice, en Éxodo 33, 12 en adelante, Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pidas, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Hasta ahí la palabra que quisiera compartir hoy. Antes de entrar un poco más a entender este texto, este diálogo entre el Señor y Moisés, ¿cuántas veces quizás hemos creído que hemos avanzado mucho en cosas de en nuestra vida? Hemos progresado y hemos cumplido ciertos objetivos en nuestra vida. ¿Cuántas veces creemos que tenemos planes claros, que podemos tener objetivos claros, que hemos logrado aquello que anhelamos y ya casi a final de año como este año uno puede mirar para atrás y decir muchas de las cosas que pensé, muchas de las cosas que tuve en mi corazón se han logrado? La pregunta es ahí, si en ese sentir íntimo, si en esos logros y en esos progresos estuvo la satisfacción y la plenitud porque Dios estuvo en medio de todos esos momentos. O igual cuando hayas cumplido todos esos objetivos, sentís como un vacío y una insatisfacción porque hay algo que te sigue faltando. Y entonces quedás como insatisfecho de aquello que lograste. Es como que no podés contentarte, alegrarte con lo que has logrado.
Y en ese momento quizás la pregunta es, ¿estaba Dios presente en todos esos logros, en todos esos caminos, en todas esas oportunidades, en todos esos objetivos que lograste? ¿Estaba Dios contigo caminando? ¿Estaba Dios con la iglesia? No solamente aquí en Arroyito, sino en la iglesia en general. ¿Está Dios caminando? Éxodo 33, que parece un diálogo antiguo entre Moisés y el Señor, en realidad es una oración que la iglesia necesita hoy. Si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Si Dios no va con nosotros, ¿para qué moverse? ¿Para qué avanzar? ¿Qué logro vas a tener si al final de la carrera solo va a haber vaciedad en tu corazón? Solo va a haber insatisfacción en tu vida. Solo va a haber un sentido o un sinsentido de haber hecho todo lo que hiciste. Este texto ocurre después de un momento dramático donde el pueblo de Israel había construido un becerro de oro porque desconfiaba de este Dios que lo había liberado. Habían preferido armar algo visible, un becerro de oro, para adorar a ese becerro de oro que veían, en vez de confiar en este Dios que no veían, pero que se había manifestado con mucha gracia y poder, sacándolos de la esclavitud del pueblo de Egipto y llevándolos hacia la tierra prometida. Allí, versículos antes del que acabamos de leer, pero en el mismo capítulo, en el versículo 3 del capítulo 33, dice, Dios le dice, ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Era la tierra prometida del Señor. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Iban a tener la tierra de la promesa, pero no la presencia de Dios. Iban a tener el destino, pero no la compañía del Dios Salvador. En ese clima de una crisis moral, ética, espiritual, ¿por qué no también emocional? Moisés tiene esta oración. No queremos avanzar, Señor. No queremos avanzar si no vienes con nosotros. Fíjense qué oración tan precisa, pero tan necesaria en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. Porque muchas veces avanzamos creyendo que Dios va con nosotros. No es una oración del capricho, no es, Señor, yo no me muevo si vos no querés venir. No es una oración desde el capricho. Es una oración desde el discernimiento espiritual. Que nada vamos a lograr profundamente ni eternamente si Dios no acompaña nuestros pasos. Un pueblo sin presencia de Dios puede llegar a la tierra prometida, pero puede perder sentido de vida, camino a lo mejor. Y en esta conversación de Moisés con Dios, con una linda libertad para conversar allí con Dios, tú me has dicho que cuento con tu favor, le dice Moisés. Muéstrame tus caminos. Es interesante porque la palabra allí, camino, la palabra, el Antiguo Testamento está escrito básicamente en hebreo y desde allí el sentido de la palabra camino es muy interesante porque no habla, muéstrame tu camino como una especie de GPS, de una especie de mapa. Hace referencia más bien a la presencia de Dios, que se muestre en ese caminar. Eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está hablando Moisés con Dios. No que le dé un mapa para llegar a la tierra prometida, sino que la presencia de Dios esté guiándolos a esa tierra prometida.
Moisés lo que estaba clamando, pidiendo, no era un mapa para llegar al lugar que tenía que llegar. Lo que estaba pidiendo Moisés a Dios es esa compañía para llegar a donde tenía que llegar. Por lo tanto, Moisés no le está pidiendo instrucciones como quien escucha el GPS y la gallega te va diciendo cómo llegar a tal lado, ¿sí? Lo que estaba pidiendo Moisés era generar una relación, una intimidad, un vínculo profundo con Dios y con el pueblo. No quiere saber qué hacer, quiere conocer el corazón de aquel que lo envía. Son dos cosas diferentes. No le está preguntando a Dios qué tiene que hacer cuando le dice, indícame el camino. Lo que está anhelando Moisés es conocer el corazón de Dios y sabe que de esa manera él caminará con Dios y Dios caminará con él. Que Dios caminará con su pueblo y su pueblo caminará con él. Y lo otro que está clamando allí Moisés en esa oración, que quizás lo que fuertemente vemos en el versículo 15 de lo que acabamos de leer, si su presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia de Dios, la palabra presencia es la misma que rostro, como le decía anteriormente. Allí la palabra en hebreo no es presencia, sino habla del rostro de Dios, ¿sí? Lo que está, por eso luego pide que muestre esa gloria, que también es mostrar ese rostro de Dios. Lo que Moisés le está diciendo, que podamos vernos cara a cara. Imagínense, un paréntesis, imagínense cuando uno habla con un ser amado. No mediado por la virtualidad, que podemos mirarnos cara a cara, sino realmente en presencia física. Esa presencia de ver el rostro y conversar con alguien profundamente, aquellas cosas que solamente conversamos con nuestro amado, con nuestra amada, ¿sí? Lo que Moisés está pidiendo es que pueda seguir conversando con Dios en todo momento, no que lo lleve a la tierra prometida y que después se vaya, sino que esa presencia esté siempre, porque esa presencia del rostro de Dios amoroso es lo que sostiene, lo que le da ánimo, lo que le da vitalidad y sentido de vida a Moisés y a su pueblo. Es lo que le da sentido a tu vida y a la iglesia. El rostro de Dios, la presencia de Dios. Quiere lo que Dios es, no solamente lo que Dios hace. Anhela conocer a Dios, no saber lo que Dios quiere hacer meramente. Eso es consecuencia de conocer a Dios. Dios, allí, también Moisés le pide algo más todavía. Déjame ver tu gloria. Esa esencia de Dios. Pero no es un pedido de un espectáculo religioso lo que le está pidiendo. Tiene que ver con este sentido de tierno y amoroso, de poder contemplar el rostro de Dios y poder tener una profundidad mayor espiritual. Nuestras vidas, la iglesia necesita tener este tipo de encuentros con Dios. No para un espectáculo religioso, sino para una profundidad en el espíritu para poder caminar por donde Él camina, para poder avanzar por donde Él avanza, para poder estar donde Él está. Y que si Dios no se mueve, nosotros nos quedamos. Y cuando Dios se mueve, nosotros nos movemos. No es a nuestro ritmo,
sino al ritmo de Dios. No es en nuestros caprichos, sino en la santa voluntad de Dios. Dios responde con una revelación conmovedora a ese clamor de Moisés. Haré pasar toda mi bondad, tendré misericordia, tendré compasión. Dios quiere mostrar su bondad. Dios no niega su bondad para tu vida, para mi vida, para su pueblo, para Moisés, para el pueblo de Israel. Dios no niega esa bondad. Y aun cuando considere que somos un pueblo terco, o aun cuando considere que muchas veces tenemos terquedad en nuestra vida, Dios sigue anhelando tener una relación donde muestre su amor, su misericordia y despliegue toda su bondad. El Dios que podría haber abandonado a su pueblo por su pecado, decide acompañarlo por su gracia. Y es allí cuando tienen este momento donde Moisés es cubierto en una hendidura de la roca, Dios pasa, pero lo protege para no destruirlo. Dios muestra su gloria, pero lo cubre con ternura. Dios cuida y ama con su presencia. Su presencia no solamente nos va a estar guiando, sino que es la manera que Dios nos va a estar cuidando y mostrando su amor. 3 enseñanzas que quisiera que pudiéramos llevar en nuestro corazón. La presencia es más importante que el progreso de tu vida. La presencia de Dios es más importante que cualquier progreso que puedas hacer. Israel podría seguir caminando sin Dios. Hoy nosotros podemos seguir haciendo actividades, programas, estructura, tener seguidores, tener incidencia y aún así caminar sin su presencia. Avanzar sin Dios es retroceder. No es quedarse en el mismo lugar. Avanzar sin Dios es retroceder. Mejor un paso con Dios, con su presencia, que avanzar sin Él. La iglesia, nuestra vida, no tiene que preguntarse, o no son las preguntas adecuadas, cuánto avanzamos, cuánto somos, qué hacemos. Eso le interesa al corazón humano. La pregunta que viene del corazón de Dios es, ¿estamos avanzando con la presencia de Dios? ¿Estamos haciendo lo que hacemos junto a la presencia de Dios? ¿Estamos caminando y progresando en la presencia de Dios? La presencia de Dios, su rostro, su amor, su ternura, es lo que distingue al pueblo de Dios. Y hablando de distinción, la segunda enseñanza. ¿Cuál es la distinción? Moisés lo dice claramente en qué, o lo pregunta claramente, ¿en qué seríamos diferentes si tu presencia no nos acompaña? Sin presencia somos un cuerpo sin espíritu. Somos un movimiento social político sin poder. Somos un entretenimiento sin compromiso. Y muchas cosas más que pudiéramos agregar. Con su presencia somos el cuerpo vivo de Cristo. Somos la iglesia que da testimonio con poder y gracia de su amor en medio nuestro. Y justamente la tercera enseñanza, la gracia. La presencia es gracia, no es mérito. La presencia es gracia, es regalo, no es mérito. Dios revela su gloria diciendo, tendré misericordia, tendré compasión. El pueblo que había habitado en pecado, aún Moisés que era también limitado, sin embargo Dios responde con compasión frente a ese pueblo terco. Él responde con compasión frente a la iglesia terca. Él responde con compasión frente a nuestras vidas que pueden ser tercas también. Él vuelve a mostrar su rostro. Él vuelve a mostrar su presencia. Si su presencia no va con nosotros, no nos mueve de aquí. Él nos recuerda que no merecemos su presencia. La recibimos como regalo.
No se compra con buenas obras. Ah, yo hice la buena obra del día. Yo me porto bien, yo soy bueno, buena, ¿sí? Yo hago estas cosas bien. Excelente, bárbaro. Nadie va a decirte que hagas algo malo cuando estás haciendo algo bueno. Pero eso no es gracia. Y la intimidad, la relación, la profundidad, la presencia de Dios se muestra en la gracia. Es la gracia la que te lleva a hacer eso porque va transformando desde tu interior hacia tu exterior. Va transformando tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu corazón. Va transformando esa presencia en lo más bello que podemos ser, parecidos a Jesucristo. No se compra, decía, con buenas obras. Se busca con humildad de corazón la gracia de Dios. Por último, y cerrando este capítulo 33 de Éxodo, es un gran recordatorio para nuestra vida y para la iglesia. No vivimos de estrategias, vivimos de presencia. A mí me gusta pensar cuestiones, planes, ¿sí? ¿Saben qué? No vivimos de estrategia. Está bien que el Señor luego nos dé estrategia, pensamientos, claridad, pero desde el discernimiento espiritual porque hemos estado y estamos en su presencia. Pero no es al revés, no es la estrategia y luego la presencia, es la presencia, luego el andar, luego el hacer. El mayor peligro no es tener éxito o fracasar, o el mayor peligro es tener éxito sin Dios. Ese es el mayor peligro. Cuando creemos que el mundo, la iglesia, nuestra vida tiene éxito y Dios no estuvo presente. Porque eso se consume rápidamente. Cuando hay presencia, hay vitalidad, hay regalo, hay generosidad, hay amor, hay transformación, hay vida nueva en Cristo Jesús. Y yo te invito para cerrar, que si esta vida nueva en Jesús, esta gracia que no es mérito, sino regalo de Él para todos aquellos que queremos creer en esta presencia divina de Jesucristo, que hoy puedas hacer esa oración, de anhelar esa presencia en tu vida. Esa presencia que te llena de una manera que aquellas cosas que están atadas por el dolor, la amargura, la incomprensión de ciertas vivencias que podemos haber tenido, por el sufrimiento, aquellas cosas que están atadas por adicciones, aquellas cosas que tenemos atadas por distintas situaciones que, aunque parece que vamos logrando algo, en realidad por dentro estamos secos, vacíos, sin sensibilidad. La presencia de Dios trae una nueva vitalidad a tu vida. Y esa presencia de Dios hoy se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Es en ese nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que hay vida nueva. Búscalo a Él. Entregate a Él. Viví con Él. Y mediante el Espíritu de Dios, seguramente caminarás con Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, porque podemos compartir esta palabra, Señor, que sabemos que no va a volver vacía porque vos estuviste ministrando, Señor, porque venimos orando, Señor, como iglesia por esta palabra, venimos orando por este culto, venimos orando por cada persona que viene a esta casa, Señor. Que se lleve no solamente una palabra tuya, que se lleve tu presencia, Señor. Que se lleve más de tu espíritu, la certeza de que Jesús ha dado su vida por nosotros, la seguridad que es por gracia y no por mérito. Bendícenos, sigue derramando tu presencia en medio nuestro y en medio de este culto, para que podamos ser una iglesia que dé testimonio de tu amor, de tu perdón, de tu salvación. En Jesús, Señor y Salvador. Amén.